tutorial esta semana de una salida de playa. Y mirad, voy a trabajar con este material que me está gustando mucho últimamente, el New Cancún. Lo encontráis en Katia. Y recomiendo aguja 3,5, 3. Bueno, pues para empezar vamos a utilizar el gancho del 3,5 para hacer las cadenas y el tamaño que nos haga falta. Y el resto del trabajo lo vamos a hacer con el gancho del número 3. Aquí lo que tenemos que calcular es que vamos a hacer aquí arribita una esquina y aquí otra, lo que nos va a la espalda, lo que nos va al delantero de escote, ¿vale? Y esto es lo que pasa hasta el hombro. Entonces, ¿qué te tienes que calcular tú? Pues qué cantidad de escote quieres. Tú haces una cantidad de cadena que sea múltiplo de 2, ¿vale? Y esta sería la largura del escote. Esto va al hombro y aquí llega tanto a la espalda como al delantero. Y eso me mide a mí con 200 cadenas. Voy a dejar 50-50 para delantero, 50-50 para espalda. 24 centímetros de escote, ¿vale? Tú ya, si quieres más o vas a hacer más talla, múltiplo de 2, metes la cantidad de cadena que tú necesitas. Pues, por ejemplo, en vez de, como te digo, 50-50, que serían 100, hasta el centro donde hacemos la esquinita, puedes hacer en total 60-60, ya serían 120, ya mucho. Ya me parece que es para una talla doble XL ya. Pero bueno, tú vas añadiendo si te lo ves como que te queda cortito. Porque tenga más talla, porque tengas más pecho. Añade, pues no sé si decirte 6 puntos más, por ejemplo. Serían 12 en total, 6 y 6, 12 más. Pues en vez de 100, 112, 112. 224 en vez de 200. ¿Vale? Para un par de tallas más. Después, como vas a ir tejiendo todo lo que es la parte del canezú hasta que cierra la ciza, pues ahí es donde tú le das el tamaño ya también para la talla. Yo voy a parar en un punto, pero si tú quieres más talla, pues tienes que continuar trabajando X vueltas más hasta que te llegue bien la ciza y ya también te dé también ese ancho que necesitas, ¿vale? Pero eso es una vez que ya tejemos, te va a determinar la talla, el canezú, digamos. Te va a determinar el ancho de cuerpo, te va a determinar el ancho de largo de ciza. Pero bueno, luego lo que es el patrón ya vaya a ver qué fácil es. Entonces lo que hacemos es, para empezar, hemos montado esas 200 cadenas o las que tú necesites y cierras con punto deslizado en la primera cadena. Haces un círculo, ¿vale? Y ya vas a trabajar sobre este círculo haciendo una esquina donde siempre harás la esquina y a los 100 puntos la otra esquina. Y solo habrá 2 esquinas que trabajar. Entonces empezamos haciendo la primera esquina. Sube 3 cadenas para hacer un punto alto, una más para hacer una separación. Tiene un punto alto, una cadena de separación y aquí en el mismo espacio vas a hacer de nuevo un punto alto. Y esto, bueno, pues la esquina aún me faltaría por hacer un punto alto, una cadena de separación y ya tendríamos esa esquinita de 3 puntos. Son 3 puntos con 2 cadenas en el centro. O sea, completada la esquina sería de esta forma. Os la voy a completar para que veáis. Cuando lleguemos a la otra esquina tenemos que hacer esto. Punto, cadena, punto, cadena, punto. Pero aquí la voy a dejar incompleta porque voy a terminarla de hacer cuando llegue al final. Hago ahí ese punto que me falta. Y ahora todo el tiempo, contando hasta 100, que haya hecho 100, en el 100 hago la otra esquina, ¿vale? Entonces aquí he hecho una cadena, es 1. 1, salto un punto. 2. 3, salto una cadena. 4. ¿Vale? Así sabemos ya que llevamos 4 cadenas utilizadas. Cadena 5, salto, punto, sería el 6. 7, salto 8. 9, salto 10. Bueno, pues voy a hacer así hasta tener los 100. Ya voy por 98, 99 y los 100. Salto un punto y aquí sería ya los 100. Bueno, pues ahí mismo hago otra esquina. Así que ya he hecho un punto, una cadena, en el mismo sitio un punto, una cadena, en el mismo sitio un punto. Y tengo mi segunda esquina, que iría
al delantero o a la espalda, como tú decidas. Yo creo que este dejaría el delantero, que es donde no estoy uniendo, y el otro sería la espalda. Y ahora sigo, empiezo de nuevo con el otro 100. 1, salto 1, 2. Y ya te tiene que cuadrar, que te tienen que entrar los mismos cuadraditos. 3, 4. Bueno, aquí si quieres no vas contando. Aquí lo que hace es, tú vas saltando un punto, haciendo una cadena. Ahí, que se me engancha. Ahora. ¿Vale? Cadena, saltas un punto, haces un punto alto. Vas haciendo así todo el tiempo y lo único que tienes que prestar atención es a que desde una esquina a la otra, pues aquí me han entrado, vamos a ver, aquí. No cuento esto porque esto es la esquina. Empiezo a contar desde el siguiente espacio. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 y 50 espacios. Pues te tienen que quedar desde la esquina hacia acá. No cuentas a partir de aquí. Aquí ya tengo 3 espacios. Tienes que tener de nuevo 50. Y ya estoy llegando al final. Aquí me falta, bueno, he hecho la cadenita y ya salto un punto y ya hago el punto que me faltaba por hacer. ¿Vale? Entramos aquí mismo. Aquí. Aquí. Y hago el punto, perdón, la cadena y deslizo en la tercera, porque te tiene que quedar una de separación. Ahí. Ya tengo de nuevo una esquina. Tenemos una ahí y a cada lado vamos a tener 50 espacios y la otra esquinita. Bueno, pues a partir de aquí vamos a trabajar 7 vueltas en total. Ya tengo una con esta puntada y cuando llegamos a la esquina tenemos que hacer esos 3 puntos, pero lo vas a hacer en el del centro, siempre. Aquí te encuentras ya en el centro, por eso hemos hecho 2 al principio y el último para quedarnos ahí ya justo. Y a partir de aquí haces 1, 2, 3, 4 cadenas para tener el punto alto y la separación. Y de nuevo hace otro punto. El tercero lo haces cuando termine. Y ya haces cadena desde el primer punto. Vas haciendo y sobre el punto, sobre la cadena, sobre el punto, sobre la cadena, ¿vale? Así todo el tiempo hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, bueno, aquí tengo que hacer sobre el primer punto de esos 3, igual, cadena, y ya en el del centro hago los 3. Hago uno, cadena, otro, cadena y el último. Tenemos 3. Y así, en cada vuelta, en la siguiente pues será en este central, donde haga esos 3. Y así vamos creciendo. Cadena, voy hacia abajo de nuevo a la otra esquina que me faltaba por terminar con un punto. Haciendo lo mismo. Cadena. De nuevo llegado, hago la cadenita y el punto que me falta. Una cadena y deslizamos aquí la tercera. Hemos completado otra vuelta. Pues de nuevo, 1, 2, 3, 4. El punto alto que me falta para la esquina, tengo 2, me faltaría el tercero que lo hacemos al final. Y ya continúo con la cadena y el punto, la cadena y el punto. Hasta la siguiente esquina, donde en el punto central repetiré esos 3 puntos separados por cadena. Y esto lo voy a hacer en principio por 7 vueltas. Bueno, pues voy a doblar aquí para que veáis que esto quedaría así. Esquina con esquina. Vale, aquí voy a abrir un poquito. Y tenemos delantero y el piquito de la espalda. Nuestro escotito, aquí van los hombros. Vamos creciendo.
¿vale? Aún nos queda bastante hasta llegar a la ciza, porque, bueno, después de esta puntada va todo en punto alto, que ahí os explicaré cómo haríamos la parte de la esquina, porque lo demás es un punto sobre cada punto. Vas a trabajar aquí, de momento, 7. Bueno, pues hasta aquí he tejido 7 vueltas con punto red, y ahora vamos a hacer otras 7, pero en punto alto, nada más. Y bueno, te voy a indicar cómo hacemos los aumentos esta vez en las dos esquinas, y lo demás será todo en punto alto. Así que en esta primera vuelta tendremos que recuperar los puntos. Donde tenemos cadena haremos puntos, y donde tenemos puntos hacemos puntos. Y en la esquina, aquí subimos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tener un punto alto y 2 cadenas de separación, y aquí mismo vamos a hacer un punto alto. Y ya, esto sería la esquina. Entonces, tengo aquí un espacio, hago un punto, tengo un punto, hago un punto, espacio, lo relleno con un punto alto, y en los puntos hago un punto. Aquí lo que estamos haciendo es recuperar todos los puntos en punto alto, y ya dejamos de hacer el punto red. Voy hasta la siguiente esquina trabajando de esta forma. Encontramos de nuevo la otra esquina. Ya os habréis dado cuenta que estoy trabajando ahora en una pequeña muestra, ¿vale? Para que lo podáis ver mejor en cámara, y porque aparte el original lo tuve que terminar y no podía ponerme a grabarlo. Entonces quería terminarlo para hacer fotos, que son las que habéis visto al inicio. Era un regalo para una amiga y nos íbamos a la playa y quería aprovechar para poder hacer la foto. Entonces lo terminé y no lo grabé. Quiero decir que lo hice en unas horas que era imposible ponerme a grabar, así que bueno, ya lo tengo hecho, y eso me va a ayudar a daros con exactitud todas las medidas y todo mejor. Y además lo vais a ver mejor en la muestra. Por eso aquí estáis viendo menos vueltas de calado. He hecho aquí 3 nada más. Os recuerdo que eran 7. Y ahora haremos en punto alto, ahora digo la cantidad de vueltas que yo he hecho. Lo que os tengo que explicar es cómo hacer esta primera vuelta, porque las demás van todas en punto alto, un punto sobre el punto. Y vamos creciendo en la esquina. Esta primera vuelta te vas a encontrar que aquí tienes, mira, ya encuentras la esquina. Bueno, porque tienes que hacer un punto alto en ese primer punto, y en el primer espacio un punto alto, y ya el punto central es donde tú haces la esquina. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. ¿Vale? Para la siguiente vuelta, donde aumenta siempre es aquí, que haces un punto alto, 2 cadenas, punto alto, y lo demás sería trabajar un punto sobre cada punto. Entonces aquí ya continúo. Aquí hay un espacio con punto, en el punto hago un punto. Y así hasta llegar donde empezamos. Voy recuperando todos los puntos en punto alto. A donde empezamos, tengo que hacer de estos 3 puntos que tenemos en la esquina, este que me había dejado, más el espacio. Y ya unir con punto deslizado en la tercera cadena. Te va a quedar así. Ya tienes la V aquí, desliza para estar en la esquina, y ya todas las vueltas que hagamos la haremos como esta. 1, 2, 3, 4, 5 para tener un punto alto y 2 cadenas de separación, y punto alto en el espacio. Para hacer ahí el aumento, lo siguiente que hará es ya simplemente un punto sobre cada punto, hasta la siguiente esquina, donde volverás a hacer el aumento de la V. Estamos llegando ya a la otra esquina. Voy a completar este punto que me falta. Y cuando llegamos a la esquina, lo que hacemos es, dentro del espacio de las 2 cadenas, hacer un punto, 2 cadenas y un punto. Y continuar trabajando todos los puntos en punto alto, hasta la esquina desde la que salimos, desde la que comenzamos. Contamos 1, 2, 3 y cerramos con punto deslizado. Y cuando tengamos ya la medida que queremos, tú puedes continuar ya la cantidad de vueltas que necesites, y cuando tengas la última vuelta cortas la hebra. 2 cadenas y cortas la hebra para separar ya las mangas. Bueno, pues yo he trabajado en las vueltas de punto alto que estábamos haciendo,
1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. ¿Vale? Teníamos 7 de caladito, 6 de punto alto. Y si tú necesitaras, no creo que lo necesites porque ya hicimos un escote muy grande. Entonces, ese canezú yo creo que da para todas las tallas. Después lo que yo he tenido que hacer, perdón, es cerrar en la parte de la manga. Sí que he tenido que cerrar un poquito. ¿Vale? Que me puedes decir, bueno, pues haber hecho menos puntos de canesú. No, porque yo quiero ese escote así de grande. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me vengo a cerrar más la manga, pues también me quedaría un ancho del cuerpo, también mucha talla. Bueno, explicando para mi talla y tú ya vas adaptando a la tuya, te explico cómo. El canesú es universal, ¿vale? Para todas las tallas. Y ahora si ya vas a hacer ML, que es lo que yo estoy trabajando, pues bueno, lo primero que voy a hacer es darte medida de lo que he trabajado, que han sido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en punto alto, además de las 7 que hicimos de punto calado. Y eso me da un total de 16 centímetros. Y si mido, bueno, voy a medirte también aquí, que no sé si me va a dar lo mismo o no. Un segundo. Aquí me está dando 21, ¿vale? Si mides desde el pico, que es lo más largo. 21, así que ya tenemos ahí de sobra, que en eso no tienes que trabajar más. Pues lo siguiente que vamos a hacer, ya hemos cortado aquí el hilo porque vamos a incorporarlo para cerrarlo el vestido. Para hacer tu talla. Para mi talla, yo he contado desde la esquinita 40 puntos a un lado, 40 puntos a otro. Igual del otro lado, 40 puntos hacia arriba, 40 puntos. Y he puesto un marcador ahí. ¿Vale? Ahora os indico aquí con menos puntos, pero para que sepáis que son 40. Entonces yo desde aquí he contado 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. ¿Vale? Y en el 40 he puesto un marcador. Del otro lado, igual. Y aquí también. Tengo mis 4 marcadores. Y entonces cuando ya empezaremos a cerrar. Y lo que haremos es, para que nos queden siempre los mismos puntos, siempre vamos a tener 40, 40 y de atrás igual. Es que igual que vamos aumentando en las esquinas, que seguimos aumentando en las esquinas, cuando llegamos a esta parte y a esta parte, disminuimos eso que estamos aumentando. Entonces siempre tienes los mismos puntos. Ya trabajas como si trabajara en recto, digamos, hacia abajo. Te va a seguir quedando en pico. Cuando terminemos el largo que nos guste, pues yo he llegado hasta aquí. Lo que trabajo ya es de un lado y de otro. Esto así para que me quede de abajo recto. También vamos, ya en vez de aumentando aquí, al contrario, disminuyendo. Tanto ahí como en el otro. Y entonces te va a ir quedando esa parte ya de abajo recta. Y ya por último los flecos. Bueno, pues yo he trabajado de la forma que te voy a explicar ahora. En punto calado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. ¿Vale? Y después he continuado trabajando en punto alto normal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de nuevo. 17 calado, 6 un punto alto y ya tendría el largo que yo quiero. ¿Tú lo quieres más largo? Pues continúa. Antes de hacer los restos. Y luego ya trabajamos a un lado y a otro, como os digo, para que nos quede el resto en punto calado. Así que ahora os explico aquí en la muestra, con menos puntos obviamente, qué es lo que yo he hecho. Bueno, pues una vez que lo he terminado, esto quedaba hasta aquí de grande. Hasta aquí me quedaba, ¿eh? Esto lo he cerrado yo aparte. Mira, desde aquí, estos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que yo he hecho aquí caladitos, lo he cerrado a un lado y a otro para que me quede la manga más pequeña. Si tú estás trabajando más talla, pues igual no lo tienes que hacer porque te has tenido que venir aquí arriba. En vez de coger 40 puntos como yo he cogido, coges 50, que sería aquí, a ese punto, serían los 50, y vas a tener, pues fíjate, en vez de quedarte aquí, te vas a quedar aquí,
vas a tener más talla, ¿vale? Y te va a quedar un espacio de hueco de manga perfecto. Te hablo ya una XL en adelante. Ya para mucha más talla, pues igual tendrías que hacer un canesú más larguito, continuar trabajando alguna vuelta más. Bueno, pues tengo mis marcadores. Cuenta 40, 40, desde la esquina 40, 40. Yo como lo estoy haciendo en muestra, pues yo me he dejado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? 8 acá y detrás igual. Y ahora vamos a empezar a trabajar aquí en redondo. O sea, cerraríamos aquí y aquí y nos va a quedar aquí un espacio para la manga que ya no trabajamos y al otro lado igual. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues teniendo en cuenta que en estos puntos donde tengo los marcadores es donde hago la disminución y aquí el aumento, ¿veis? Aquí hago la disminución, pues voy a empezar para que me dé opción a hacer la disminución bien, pues contando que aquí va un punto, aquí va un calado, aquí va un punto, así que aquí, ¿vale? Cuenta desde que tienes el marcador 1 y 2 y ahí entran. Tienes el nudo deslizado preparado para añadir el hilo y lo pasas. Y ahora trabaja el primer punto alto, que son 3 cadenas. 1, 2, 3. Hace otra más para hacer el caladito, saltas un punto y vas trabajando hasta la esquina con el punto de red. Punto alto, cadena, saltas un punto, punto alto, cadena, saltas un punto, entras en el espacio y haces punto alto, 2 cadenas, punto alto en el mismo espacio y ahí has hecho un aumento. Bueno, tú tienes muchos más puntos, trabaja todo en punto re hasta llegar a la esquina y haces la esquina. Ahora, sigo. Cadena, salto un punto y voy hacia arriba haciendo el punto red. Cadena, salto un punto, cadena, salto un punto, ve subiendo hasta llegar al marcador. Cuando llegues al marcador, cadena, salto un punto y en este, donde tengo el marcador, hago un punto alto y no lo termino, cojo hebra y me voy al otro marcador para cerrar y termino aquí con otro punto alto. Ay, perdona, el marcador me está molestando. Sin terminar y ahora ya lo terminamos. Y hemos cerrado ahora mismo el canesú de este lado. Me falta cerrar del otro. Y continuamos haciendo cadena, salto un punto y me voy hacia la esquina donde hago el aumento. Cadena, salto un punto, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto. Aquí algo ha pasado porque ahora no me coincide. 2, 4, 6, 8. A ver, 2, 4, 6. Sí, había cogido un punto más aquí. Me tengo que venir aquí, ¿vale? Me he equivocado al poner el marcador. Perdonadme. Voy a hacerlo uno más adelante porque el número 8 es el uno más adelante. Bueno, imaginaros que yo tengo aquí puesto el marcador. Ahí repito el punto sin terminar y termino. Y ya vuelvo, salto un punto, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto. Es que te tiene que coincidir hacer número par. Eran 40, te tiene que coincidir bien, ¿eh? Cadena, salto un punto y estoy en la V, hago la V. 2 cadenas y el punto alto. Vamos a subir ahora hacia el otro marcador. Voy a contar que no me haya equivocado aquí también. 2, 4, 6, 8. Está bien. Cadena, salto un punto. Cadena, salto un punto. Cadena, salto un punto. Cadena y ya estoy en el marcador. Salto un punto. Aquí repetimos. No termino. Me vengo al otro marcador y termino. Hago una cadena y como ya habíamos aquí, salto un punto y ya habíamos empezado aquí, pues en la tercera cadena con punto deslizado.
Vale, bueno, pues mira, vamos a ver cómo va esto. Quito los marcadores para que no nos molesten y podamos verlo bien. Hemos dejado el espacio para las mangas y tendríamos ya nuestro cuerpo para trabajar en redondito, nada más que el cuerpo. Y yo así en punto re he trabajado 17 vueltas. Voy a trabajar alguna más aquí para que veáis cómo. Bueno, pues aquí tengo que tener en cuenta que este va a ser mi último punto, este en el que yo he unido, ¿vale? Pero bueno, esta primera vuelta que vamos a hacer de disminución, mira cómo sería. Aquí voy a subir, y es que como quiero que sea mi último punto, me voy a tener que deslizar, ¿eh? Vamos a deslizarnos uno más adelante, ¿vale? He pasado por la cadena y me voy al siguiente punto. Y empiezo con 1, 2, 3 y 4 para tener punto alto y cadena de separación. Y ya voy haciendo punto red hasta llegar a la esquina. Cadena. Cadena. Estoy en la esquina. Hago punto alto, 2 cadenas. Punto alto. Cadena al punto. Cadena al punto. Cadena al punto. A ver, y aquí ya estamos, mira, te queda de esta forma. Un cuadradito antes. Este sería tu último punto, no este, ¿eh? Este. Y entonces aquí haces un punto alto sin terminar. En el del centro haces un punto alto sin terminar, en el que habías hecho la primera vez la disminución. Y en el siguiente haces un punto alto sin terminar. Y cierras todo y te quedan 3 palitos. 1, 2 y 3. Y ahora, cadena y al punto siguiente. Cadena al punto siguiente. Cadena al punto siguiente. Cadena. Ya estoy en la esquina. Aquí hago el aumento. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Cadena y voy subiendo hacia arriba. Al punto, cadena, al punto, cadena, al punto, cadena, al punto, cadena. Bueno, aquí voy a deshacer porque ya este sería mi último, ¿veis? Tengo que hacer 1, 2 y estos 3 puntos así. Sin terminar. En el del centro sin terminar. Y en el de las cadenas. Aquí me va a costar porque como he deslizado, se me ha quedado más gordito. Y termino. Hago una cadenita. Y en la tercera cadena deslizo y cierro. ¿Vale? Ya hemos hecho otra vuelta. Bueno, pues aquí como siempre te quedas aquí. No nos vamos a estar, siempre nos tendríamos que estar deslizando. Entonces yo lo que empecé a hacer es lo siguiente. Os lo he estado haciendo así para que comprendáis en qué punto es donde tenemos que terminar. Pero bueno, para que eso, ya sepas que aquí, cuando volvamos a llegar, es en este anterior, en los 3 que te ves aquí, que son 1. Y en este es donde tú haces de nuevo esos 3 cerrados juntos, ¿no? Bueno, pues lo que haré será que desde aquí hago 1, 2, 3, 4, porque tienes que tener un punto alto y una cadena de separación. Tú hazlo así, que después, ahora te digo cómo cerraríamos, ¿vale? Tú ya has hecho aquí el punto alto y la cadena de separación. Continúa.
Vamos hacia la esquina. Y ya estás en la esquina. Pero primero tienes que hacer el punto. Y ahora ya, sí, la esquina. 2 cadenas. Cadena. Pues sigue desde el primer punto, ¿eh? Voy a seguir hasta donde tengo que hacer la disminución. Todavía no es, sí, ahora es. Se ve claramente que tienes que tener el punto antes que va de los 3 estos que están unidos juntos. Bueno, pues aquí yo lo he estado haciendo en alargado porque si no me quedaba muy chiquitín, ¿vale? A partir de ahora lo hacemos así. Tú coges hebra y entras en este primero. Haces 1 y 2 veces. Entras en el siguiente que ha cerrado los 3. Que yo recuerdo que entraba, en vez de aquí, que es donde se supone que entras, aquí. ¿Por qué? Porque si no me quedaba muy juntito al otro. 1 y 2 veces. Y ya te vas al otro. 1 y 2 veces. Y tienes las 3 patitas que cierras juntos. Y te queda más alargadito y la verdad que quedaba mejor, ¿vale? Y ahora ya empiezo con el calado y haciendo puntos. Hasta la esquina. Calado y haciendo el punto. Ya estoy en la esquina. Aquí hago el calado y hago el punto, las 2 cadenas, el punto. Y continuamos con el punto recto desde este primer punto hacia la ciza, que es donde hacemos las disminuciones. Vale, pues aquí corrijo porque ya ese es el que tengo que cerrar. Hebra, saca 1, 2 veces, entras aquí, sacas 1, 2 veces y ya este estaba hecho. Así que cuenta 1, 2, 3. Y cierra. Empieza, ahora te has quedado en el centro. No puede ser quedarte en el centro, así que aquí no te queda más remedio. Sí puede ser, mira. Sí puede ser. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas sin cadena de separación, porque nuestro primer punto va a ser este. Y aquí hago el primer punto en punto alto alargado. ¿Vale? Y ya sí que empezamos cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena. Estoy en la V, sería el punto, las 2 cadenas y el punto, cadena. Voy a subir hasta donde tenemos que hacer otra vez la disminución. Ya cuando llegas ahí, haces la cadena y estos son los 3 puntos, 1, 2 y 3. Aquí el primero, punto alto alargado sin terminar, punto alto alargado sin terminar y punto alto alargado sin terminar. Y termino. Y continúo. En cada punto, un punto, hasta llegar a la esquina central donde hacemos los aumentos. Y ya estoy. Hago la esquina con las 2 cadenitas y el punto en el mismo sitio. Y continúo hacia arriba. Aquí tenemos que tener cuidado porque ya mismo estamos donde tenemos que hacer la disminución. Me falta todavía este. Y ya este sería, porque aquí ya tengo media disminución hecha, solo un punto. Aquí, alargado,
sin terminar. Y mira, las 3 cadenas, el punto alargado. En el punto alargado haces el deslizado y comienzas una nueva vuelta y vas a empezar siempre sobre el punto central de la disminución. ¿Vale? Y así todo el rato sería empezar con 3, irnos a hacer en el siguiente punto directamente el punto alto alargado. Cierra, ya tienes media esquina, media disminución hecha, digamos. La última es el último punto este. Y continuamos con el patrón. Y si os dais cuenta, mira, un detalle que por el que te puedes guiar de que vas bien, es que tú vas a tener desde la disminución hasta la esquina siempre la misma cantidad de cuadraditos a un lado que otro. Si yo tenía aquí 8 puntos, me tienen que quedar 4 cuadrados, porque es la mitad de 8. Date cuenta que tienes que utilizar 2 puntos para hacer un caladito. Bueno, pues si tienes 40, te tienen que quedar 20 cuadraditos. Entonces a mí, mira, si yo cuento, esta es la disminución. Y a partir de ahí cuento el primer espacio, 1, 2, 3 y 4 espacios. Luego tengo la esquina. Y después tengo que tener hacia acá otros 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Ya tengo aquí la disminución. Hacia acá, hasta la esquina tengo, contando el de abajo, 1, 2, 3 y 4. Ya tengo la esquina. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo la disminución. Entonces tú vas a tener, desde la disminución, como tienes 40 puntos, tú cuentas desde aquí y vas a tener 20 espacios. Y luego la esquina. ¿Vale? Y así te vas a dar cuenta que vas en recto, que vas bien. ¿Veis que voy en recto? Si has cogido 50 puntos en vez de 40, te van a quedar 25 caladitos. Y así. Bueno, pues voy a hacer esta más y ya paso a hacer las 6 vueltas de puntos altos que he hecho para terminar el largo. Y luego haremos la disminución que hay que hacer para que nos quede recto de la parte de abajo. Pero bueno, ya sabéis que así trabajo yo 17 vueltas en calado más 6 en punto alto. Tú lo que quieras para conseguir tu largo. Aquí lo importante es que entiendas cómo estás trabajando para tener siempre, estar trabajando siempre en recto. ¿Vale? Y ya hasta conseguir el largo que tú quieras. Aquí estoy en la esquina, tener en cuenta eso. Cuando vas llegando a la esquina tienes que hacer el punto alto, 2 cadenas, punto alto. Que cuando voy hacia arriba hago el caladito y me tienen que quedar, pues si tienes 40 puntos, 20 calados. Yo como tengo 8 puntos me quedan 4. Entonces veréis, aquí ya tengo 1, 2, 3 y el cuarto es el que ya hago con la disminución, que la hago con punto alto alargado sin terminar, punto alto alargado sin terminar aquí en el centro y punto alto alargado en el siguiente punto sin terminar y termino. He hecho de nuevo la disminución de la esquina y hago una cadenita y empiezo a hacer calado. Aquí tengo 1, 2, 3 y el cuarto que está aquí cuando empiezo a hacer la esquina. Ahora hago 2 cadenas y la esquina. Cadena y voy hacia arriba otra vez. Primer caladito, 1, 2, 3 y el cuarto que ya el último punto con el que ya disminuyo, que aquí solo tengo que hacer 1, no lo termino. Tengo aquí las 3 cadenas, no voy a cerrar en la cadena, voy a cerrar en el punto para que me quede la disminución. Y empezaríamos otra vuelta con las 3 cadenas, ¿vale? Bueno, pues he trabajado ya lo suficiente y ahora quiero trabajar mis últimas 6 vueltas en punto alto, que yo, para que me quede igual que esto, voy a trabajar 2 nada más. Pero para que veáis cómo, pues aquí recuperando puntos, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que seguir haciendo la disminución y que tienes que seguir haciendo el aumento aquí en la esquina. Entonces, vamos a hacer lo primero, la disminución, que aquí empezábamos desde el centro haciendo la disminución. Y se hace igual que con los calados.
1, 2, 3, te vas al primer punto. A ver, cuenta aquí. 1, 2, 3 y 4. Tu primer punto es el caladito. Y haces el punto alto alargado. Y ya, sobre el punto, un punto. Y aquí me deberían de quedar, a mí, 8 puntos. Porque estoy recuperando los puntos. A ti te deben de quedar los 40 puntos. Voy haciendo puntos. Que si en el calado hago un punto, pues en el punto hago un punto. Y así, aquí. Vale. Entonces, mira, vamos a contarlo. Porque aquí ya tengo que tener 8 puntos. 2, 4, 6 y 8. El 8 es este. ¿Vale? Entonces tú no cuentas los 3 de la disminución, que aquí me estaría faltando este. Esto lo retiro, no tiene nada que ver. Y cuento 2, 4, 6, 8. Hago 2 cadenas para hacer la esquina y hago el punto. Que ya sería mi primero de los 8. 1. En el punto hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la disminución. Es en el 8. No, mentira. Es desde el calado. Vale, empezamos desde el calado. Aquí hago un punto alto sin terminar. Un punto alto sin terminar. Y en el calado un punto alto sin terminar. Termino. Y continúo haciendo los 8 puntos. Me voy al punto 1, calado 2, en el punto el 3, en el calado el 4, en el punto el 5, en el calado el 6, en el punto el 7, y estoy en la V y en la V el 8. Hago 1, 2 y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya hago mi último punto de disminución en el caladito este. Con punto alto alargado sin terminar y en el punto termino con punto. O sea, olvídate de las 3 cadenas, te pasas al punto y haces un deslizado. Y ya has hecho tu primera vuelta. Y yo voy a tener aquí siempre 8, 8, 8 y 8. Tú vas a tener siempre aquí pues 40, 40, ¿vale? Voy a hacer otra vuelta más. Siempre empiezo con 3. Y aquí a ver, mira que este no lo tienes que este y este. A ver, es la disminución. Entonces tú ahí, ¿no? Tú empiezas desde el número, el último punto de los 8, yo por ejemplo, ¿no? Pues 2, 4, 6, 8. Pues desde aquí, ¿vale? Estos 3 son la disminución. Desde ahí empiezo haciendo el punto alto alargado. Y ya tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí 9, pero ¿por qué? Porque tú no tienes que contar el alargado y yo lo he contado, ¿vale? El alargado pertenece a la disminución. 2, 4, 6, 8. 2 cadenas y empiezo 1, ya sobre los puntos.
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 8, aquí hago sin terminar, sin terminar y sin terminar, y ya termino y sigo. 1, he hecho mi disminución, un segundito que coja hilo, me he quedado aquí ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto ya es la V. 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mi último punto alargado sin terminar y ya enlazo aquí con mi primero. Vale, bueno, pues ya tenemos, imagínate, ya tenemos las vueltas necesarias. Tú ya cortas aquí el hilo porque ahora vamos a empezar a poner recta la prenda. Entonces haces un par de cadenitas y cortas la hebra. Y como te queda en pico, que a mí no se me ve aquí muy exagerado porque son pocos puntos, pero te va a quedar bastante piquito. Queremos poner esta parte aquí recta. Y para eso voy a trabajar un lado y luego otro. O sea, voy a trabajar desde una esquina hasta la otra y cuando termine desde esa misma esquina de nuevo hasta la otra, pero del otro lado. Con punto caladito. Mira, una forma que tú tendrías de no tener que empezar desde la disminución es empezando siempre desde la esquina. Pero te va a quedar las uniones ahí visibles, o en el delantero o en la espalda. Por eso yo he decidido hacerlo aquí. Que yo entiendo que es más, a lo mejor un poquito más lioso de explicar, pero es que te va a quedar mejor. Pero ya como tú quieras. Si tú quieres, porque te cuesta mucho y vas a ver más fácilmente hacer las disminuciones encontrando todos los puntos, pues empieza desde la esquina. Bueno, pues ahora lo que sí vamos a hacer es empezar desde la esquina, pero para hacer un lado y después hacer el otro. Así que añadimos aquí el hilo. Hago una cadenita, 2 y 3. ¿Vale? Y mi primer punto de calado lo voy a hacer saltándome el primer punto y yéndome al siguiente. Y empiezo a hacer saltándome un punto y en el siguiente. Salta un punto en el siguiente. Salta un punto y ya estoy donde hago la disminución. ¿Veis? Tengo 1, 2 y 3 puntos, que son los que tengo que disminuir. A ver, mis 3 puntos que aquí serían este y este. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, entonces el siguiente es este. Aquí hago un punto así alargado en el que conforman, que son 3 puntos que se quedan en uno. Engancho, pues engancha si quieres aquí mejor. Lo que pasa es que te queda luego más juntito el otro y en el siguiente has hecho aquí tu disminución y empiezas calado, saltas un punto, calado, saltas un punto hasta llegar a la otra esquina, calado, saltas un punto y cuando te quede un punto para llegar a la esquina como a mí, aquí, terminas con
punto alto, alargado, 1, 2 y 3, que esto es como si hiciéramos las 3 cadenas que hemos hecho antes en este lado. Y ya te vuelve. Este otro lado lo trabajamos después, independiente, ¿vale? Y aquí, para volverte, haces 1, 2 y 3 cadenas. Gira. Y te vas a saltar. Aquí no hay un calado, aquí hay un punto que hemos terminado y el primer punto del siguiente calado. Bueno, pues te saltas como si te saltara este espacio y este espacio. Y te vas al otro punto. Y empiezas a hacer punto alto, calado. Y ya estoy en la esquina. Tú sigues así hasta llegar a la esquina. Yo es que tengo muy pocos puntos y enseguida lo voy a terminar. Aquí hago el punto alto alargado, el punto alto alargado y el punto alto alargado. Hago mi disminución siempre cuando llego ahí en los costados, más la que hago cuando empiezo en la esquina y termino. Y ya sigo con el calado, el punto alto, el calado, el punto alto hasta llegar a la esquina. Aquí ya hemos llegado a ese último punto. Aquí no tengo que hacer calado porque ya he llegado. ¿Vale? Me salto igual, tengo 2 espacios. Y aquí te vas a ir a esa cadena. Y haces punto alto, alargado. Te volverías con 3. Te saltaría los 2 primeros espacios y en el siguiente punto empezarías de nuevo con los calados. Cuando llegaras a la esquina, haces la disminución. Yo aquí, como ya estoy ya terminado prácticamente, pues cuando te queda así que ya te queda muy poquito, ya haces los 3 cadenas, la disminución, y el punto alto alargado en la tercera cadenita. Y ya te queda recto. Aquí ya cortas la hebra. De nuevo. Tienes que hacer lo mismo de este otro lado. Mira. Queda esta parte, ya te queda recta. Yo aquí, es verdad que como tenía menos puntos, he terminado así, pero en el original me he quedado antes, mira. A ver, aquí se ve bien. En vez de llegar a cerrarlo todo, yo aquí me he quedado dejando, a ver, que como ya tengo los flecos, no sé si se va a ver bien. Pero en realidad, mi última vuelta no ha sido esa, creo, porque aquí tengo... Sí, pues ha sido esa, sí. Ha sido esa, sí. Vale, perfecto. Creía que me lo había dejado más anchito. Bueno, pues aquí vamos a hacer ahora del otro lado. Te vuelves a la esquina. Vuelves a introducir la hebra en la esquina. Entonces entra. Sube con 3 cadenas. Saltas el primer punto y ya empiezas a hacer el punto calado. Saltas un punto calado, así hasta llegar donde tienes las disminuciones. Saltas un punto. Y aquí ya este era. ¿No? A ver. Ah, no, aquí, vale. No, no puede ser. Calado. Bueno, aquí hace el primero disminuyo, el siguiente disminuyo, el siguiente disminuyo, cierro y sigo desde el siguiente con el punto calado, salto un punto, calado, salto un punto y ya cuando te falte uno, que es que aquí tengo yo algo mal hecho, por eso me falta, pero bueno, os lo voy a hacer así. ¿Cuántos espacios tengo aquí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hacemos el dentro del espacio
de la V, el punto alto alargado, subo con 3 cadenas, giro, salta este de las cadenas y el siguiente y te va para hacer la primera disminución, calado, y ya vas haciendo calados hasta llegar a la esquina. Cuando llegas a la esquina, disminuye esos 3 puntos y sigues con los calados. Aquí ya has llegado a la V. Así que, bueno, aquí voy a hacer el punto y la disminución. Una, dos, tres. Saltas y yo ya, como no tengo más puntos, por eso me pasa que tengo que hacer ya la última vuelta. Que es la de, simplemente que ya me coincide que tengo que hacer la disminución de los 3 puntos porque ya no tengo más puntos. Cierro y en la tercerita cadena hago vale, bueno, pues ya cortaríamos la hebra y habrías terminado de poner la parte de abajo recta. Aquí es que no se ve bien porque son muy pocos puntos, pero esto te queda completamente recto, ¿eh? En el otro me ha quedado perfecto. Este porque es muy pequeño. Bueno, pues ya sabes que tú tienes que, cuando sepas el largo, es cuando ya hace, porque ahí es donde te va a quedar el largo. Y por último, yo le he puesto unos flequitos abajo, le puedes poner unos flequitos arriba. Pero bueno, antes de nada voy a indicaros cómo yo he cerrado el espacio, el trozo que tú quieras cerrar aquí. Yo he cerrado, me he ido como 10 puntos, pero tú, aquí no tengo tanto para hacer, voy a hacer menos. Tú cierras hasta donde tú quieras. O bueno, si te gusta así anchito, pues no tienes ni que cerrarlo. Yo para cerrar ahí lo que he hecho es añadir de nuevo la hebra. La añade. Mira, aquí, en este, donde cogimos el primer punto, ahí mismo. Lo pasas. Voy a hacer 2 cadenitas para hacer como un medio punto alto. Y ahí del otro lado y ya deslizo. Y ahora hago una cadena, cojo hebra, me salto aquí un punto, en el siguiente hago un medio punto alto y del otro lado tengo que saltar un punto y en el siguiente deslizado para cerrar ahí. Vuelves a hacer una cadena, vuelves a saltar un punto, en el siguiente un medio punto alto y sin cadena ni nada, de la parte de atrás saltas un punto y en el mismo haces un deslizado. Y así vas a cerrar todo lo que quieras. Yo aquí, como no tengo apenas puntos, que no podría hacerlo mucho más, voy a hacer uno más y ya está. Salto un punto y en el siguiente hago un medio punto alto. Y de aquí salto un punto y en el siguiente hago un deslizado. Y así vas a cerrar hasta dejar el hueco de manga que tú quieras. Y se te va a ver que parece que estás continuando con el patrón de los caladitos, ¿vale? Bueno, pues del otro lado haces lo mismo. Yo lo he cerrado, me han salido como 5 palitos porque han sido 10 puntos. Voy a retirar de aquí y vamos a hacer ahora como yo he hecho los flequitos. Para hacer los flecos he cortado de cartón una base de 16 centímetros de alto. Bueno, pues ahí vamos a liar. También coge un gancho, este es del número 6, por ejemplo, más gordito porque tienes que pasar las hebras. Y simplemente, mira, cogemos el material y voy a dar 1, 2 y 3. Tengo, sí,
3 hebritas, que al final van a ser 6. Ahora, yo he empezado en el centro, sáltate el centro y te vas al siguiente, o hacia acá, da igual. Venga, vamos a hacerlo hacia acá. Sáltate el centro y te vas al siguiente huequecillo que tiene. Entra de arriba hacia abajo, pasa todo por ahí y lo tienes que pasar otra vez así para hacer un nudito. Vale, pues cuando lo tengas, vas a cortar aquí. Entonces por eso te digo que te quedan 6 hebritas. ¿Vale? Bueno, pues repite. Ahora, de nuevo, 1, 2, 3 veces. Corta. Lo sacas de aquí. Aquí pasa, te saltas un espacio en el siguiente y lo pasas. Todo, haces el nudito y ajustadito. Vamos a cortar aquí. Luego lo pones parejito. Después, tú aquí te va a quedar a lo mejor algún pelillo más largo. Pues si quieres se lo haces al final. Yo lo he hecho al final, pero bueno. Ahí lo emparejas, ¿vale? Y ahora, mira, tienes que ir montando este tipo de fleco saltando un espacio y en el siguiente saltando un espacio y en el siguiente, ¿vale? Tanto a un lado como a otro hasta tenerlo todo. Y cuando ya lo tengas todo, tú separas 3 hebras y del otro que tienes al lado separa 3 hebras. Vale. Y estas 6 aquí le haces un nudito. Este no me ha pasado. Voy a repetirlo porque no me ha pasado una de las hebras, ¿eh? Es que ahora mismo yo ese molde que he utilizado tiene 13 centímetros nada más. Por eso te digo, tiene que tener 16, ¿eh? Yo he utilizado de molde en realidad el móvil, pero como ahora no lo puedo utilizar porque estoy grabando, pues no puedo. Pero créate un molde o utiliza el móvil, que tiene la medida perfecta. Y aquí vas a adaptar así, estirando para que vea que no te quede muy justo, que no te está apretando, no te está encogiendo esta parte, ¿vale? Y a esa altura, pues tú ya adaptas el nudo. Vale, bueno, pues ya tienes el primero hecho, ¿veis? Ahora, si me salto un espacio y me voy al siguiente, pongo otro, pues ya separo 3 más los 3 que tengo aquí. Y te va a quedar súper bonito, porque queda ese tipo de fleco, a mí me encanta. Ahí, entonces voy a hacer uno más para que veáis. 1, 2 y 3. Después el fleco yo lo he planchado con la plancha del pelo. Se me ha vuelto a arrugar porque como le hemos dado uso, que ya hemos estado en la playita y lo hemos utilizado para fotos y demás, y lo he vuelto a lavar, se me ha vuelto a encoger, pero le vuelvo a pasar la plancha del pelo y se queda perfecto. Aquí. Paso. Corto la hebra para que me quede ahí abierta y la pueda separar. Voy a buscar aquí mis 3 que me habían quedado pendientes de este lado y de aquí separo otros 3. Y vuelvo a hacer lo mismo. Anudamos aquí 16 centímetros, que si no os cuesta mucho, ¿eh? Porque se come centímetros el hacer los nudos. Y lleva 2, uno arriba y otro aquí. Y ahora vamos a ir ajustando. Vamos hacia arriba. Un poquito más. Hacia arriba. Yo estiro para ver que no me están cogiendo el tejido. Vale, y ya cuando ya lo tengo bien, aprieto bien el nudo. ¿Veis?
y te va quedando así. Vale, pues yo ahora de este lado, saltándome un espacio, pongo aquí otro, uno hacia acá, de este lado igual, y vas haciendo hasta rodear todo el tejido. Y además le quieres añadir flequito en la manga, también podría, pero yo no lo he hecho, ¿vale? Yo lo he dejado solo con los flecos abajo. Mira qué chulería, ese pequeñín se ve súper bonito para una muñequita. Voy a enseñaros el grande. ¿Veis? Así queda el grande. Te saltas el centro para poder cuadrar bien los flecos. Te vas a un lado a otro y vas uniendo así. Bueno, pues yo creo que queda súper original. Queda muy bonita. Esta parte ha quedado perfecta, como veis. Queda el vestidito rectito. Y aquí como no me entra entero, pero bueno, no tenéis problema porque ya lo habéis visto en foto cómo queda. La parte que he cerrado. 1, 2, 3, 4 y 5, que serían 10 puntos, ¿vale? Hacia arriba. Y bueno, yo ya ni le he dado una vuelta más aquí en punto bajo, que tú lo podrías hacer si quieres, pero yo lo he dejado tal cual, porque me gusta así. Y bueno, os voy a dar el material en peso. De pesar 276 gramos exactamente, pues con 280 gramos tenéis. 300 a lo mejor si queréis, porque claro, no vaya a comprar esas cantidades, 276 gramos, serían como pues 3 ovillos de 100, 300 gramos, te va a sobrar un poquito y ya está. De un algodón que es 50% acrílico, 50 algodón, el que utilizo yo siempre, últimamente para el verano, porque me gusta la caída que tiene. Y bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te lo hagas en muchos colores y que lo disfrutes en la playita. Y nos vemos muy prontito con otro tutorial veraniego. ¡Hasta luego!